Muy buenas noches. Grupo IPH les da la bienvenida al curso virtual Análisis sísmico de estructuras de concreto armado según la norma E030 usando ETAPS 2016. El ponente a cargo es el ingeniero Denis Iparraguirre López. El curso está dividido en 4 sesiones. Cada sesión finaliza con el desarrollo de una evaluación y la participación del foro de ingeniería, cuyo tema se va a indicar al finalizar esta sesión. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar con el curso de análisis sísmico. Para empezar, tenemos que entender ciertos detalles, como por ejemplo, ¿qué es un análisis sísmico de una estructura? Más que todo, siguiendo los parámetros o los procedimientos indicados en la norma E030 y aplicándolo con el programa ETAPS 2016. Pasa que muchas veces nosotros leemos la norma, en algunos casos no sabemos cómo entenderlo aplicativamente, o no sabemos aplicarle a una estructura o a un edificio que nosotros vayamos a analizar. Pasa lo mismo cuando hablamos de programas de análisis o de cálculos para una estructura. Digamos, existen varias páginas o cómo decirlo, programas en los que te enseñan incluso a usar otros programas. Por ejemplo, el ETAPS es muy bien conocido en YouTube. Uno puede seguir muchos procedimientos para usar este programa, pero muchas veces no sabemos entender qué significa cada uno de estos comandos que nosotros usamos para llegar a un análisis. Incluso calculamos las derivas, pero no entendemos cómo es que salen. Entonces, la finalidad de este curso es saber aplicar la norma a lo que vamos a realizar, ¿no? O sea, vamos a ver teóricamente y vamos a aplicarle a un edificio que nosotros hemos preparado para poder entenderlo mucho mejor. Como primera idea básica que debemos tener bien claro es qué significa o qué es una concepción estructural, el cual yo pienso que digamos, es el primer paso para poder realizar un correcto análisis de una estructura. ¿Cómo así? Lo que significa una concepción estructural, en otras palabras, o más sencillamente dicho, es una estructuración. ¿Qué es una estructuración? Como sabemos, nosotros empezamos a partir de un plano de arquitectura. Entonces, previamente al plano de estructuras, nosotros debemos contar con el plano de arquitectura y en base a esto nosotros vamos a tratar de ir quitando elementos que no son estructurales o que no nos aportan rigidez o resistencia a una estructura. Por ejemplo, un tabique móvil podemos ir retirándolo del plano que tengamos, podemos retirar los parapetos, podemos retirar los vanos, las ventanas, las puertas. Estos elementos no nos aportan ninguna rigidez, o sea, no son parte de los elementos estructurales del edificio que nosotros vamos a analizar. Aquí tenemos un ejemplo de una estructuración. Como podemos ver, aquí ya se nota más resumido lo que nosotros podemos ingresar al ETAPS. A nosotros, bien fácil sería que el arquitecto nos entregue su plano de arquitectura con el de estructuración. Pero lamentablemente lo que se nos entrega a nosotros es algo como esto, donde si bien podemos apreciar, se muestra mucha tabiquería, o sea, está bonito todo, está bien detallado, pero nosotros no vamos a coger este plano y lo vamos a poder meter o lo vamos a poder dibujar en el programa ETAPS. Bueno sería que nosotros agarramos, copiamos el plano de arquitectura y lo copiamos, pero no podemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos quitando las puertas, por ejemplo. Y ya, entonces, quitamos las puertas. ¿Y luego qué hacemos? Quitamos, por ejemplo, esta tabiquería, que puede ser de drywall. O puede ser simplemente de ladrillo pandereta, tabique móvil. Entonces, al hacer eso, al ir retirando los vanos, las puertas, ventanas o los muros de drywall que no aportan ninguna resistencia, a ese procedimiento que estamos realizando, a eso es lo que se llama estructuración.
Ahora bien, en este caso, nosotros podríamos sacar o retirar todos los elementos que no nos aportan nada de rigidez y al mismo tiempo ir definiendo algunos aspectos como por ejemplo aquí, si vamos a dejar esta columna que nos propone el arquitecto o si dejamos estos muros. Bonito sería que el arquitecto nos brinde también un plano como este, que es una propuesta de una estructuración. Esto de acá lo hacemos nosotros, pero a esto sí es lo que nosotros podemos ingresar al ETAP, pero lamentablemente no se nos entrega. Entonces, es tarea nuestra del ingeniero presentar propuestas de estructuración que nos van a ayudar a hacer a una estructura más rígida, con la intención de que se comporte mejor frente a un sismo. Esto de acá lo vamos a ver más adelante detalladamente, cómo es que nosotros vamos decidiendo que en este caso sea losa en dos direcciones. Aquí, por ejemplo, ¿por qué es esto una losa maciza? ¿Por qué las placas están ubicadas en esa posición? ¿Y por qué aquí son losas en una dirección? Todas esas consideraciones vamos a ir viéndolo en lo que vamos desarrollando el curso. Continuamos. Seguidamente de la estructuración, una vez que nosotros ya contemos con unas propuestas, no siempre nos va a funcionar con la primera propuesta. Eso va a depender del análisis que nosotros realicemos, porque muchas veces terminamos cambiándolo cuando realizamos el diseño de acero. En algunos casos nos queda bien con la primera propuesta, en otros casos vamos a necesitar quizás peraltar un poco más la viga, dependiendo, ¿no? Si es que tenemos problemas de torsión. Quizás vamos a tener que ensanchar un poco más un muro de concreto o quizás adelgazarlo. Bien, esos detalles ya los vamos a ir viendo más adelante cuando vayamos corriendo el modelado. Quizás no llegamos a cumplir con la deriva mínima. En ese caso, vamos a tener que ir aumentando un poco más la rigidez de la estructura. Respecto al modelamiento, ¿qué es lo que podemos hablar sobre esto? Si bien es cierto, la estructuración es la parte donde nosotros le colocamos en plano solamente con elementos estructurales. Nosotros lo que hacemos en el ETAPS es modelar. ¿Pero a qué se refiere modelar? Es la estructura en sí, la estructura misma, pero en donde podemos apreciar únicamente los elementos estructurales o que aportan rigidez a la edificación. Pero para convertirlo nosotros, esa estructura a un modelado, ¿cómo es así que lo convertimos a un modelado? Es cuando nosotros ya le vamos agregando o les vamos considerando las condiciones de borde. En este caso, como se ve en la imagen, ¿qué es una condición de borde? Por ejemplo, es cuando nosotros restringimos, digamos, en la base, nosotros, ¿no? Siempre se nos ha dicho en la universidad que nosotros debemos poner empotrado en la base, pero muchas veces no sabemos por qué. Muchas veces decimos, va empotrado porque así me han dicho, ¿no? O porque la columna ahí se une con la zapata y entonces lo empotramos. En realidad, esto de acá puede ir variando. O sea, al inicio, cuando consideramos cargas de gravedad, sí es empotrado. Entonces, por ahí ya vamos entendiendo. Un modelado, tú consideras condiciones de borde, pero en estas condiciones de borde hay que tener en cuenta que, primero, a qué cargas va a estar sometida la estructura. Como el nombre del curso lo dice, esto es análisis sísmico, o sea, vamos a aplicar cargas de sismo. Bien, ¿eso qué significa? Que cuando nosotros vayamos a modelar nuestra estructura, inicialmente va a estar sometida únicamente a la carga de gravedad, o sea, a su peso propio, y hay unas cargas o sobrecargas que van en dirección perpendicular hacia abajo. Es por eso que debido a las cargas, nosotros empotramos. Por ejemplo, piensen, imagínense ustedes mismos, están sentados ahí en sus sillas, dependiendo del peso de cada uno, nosotros vamos a poder quizás
nos van a poder mover hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de nuestro propio peso. Entonces, si eres un poco pesado, quizás no te van a poder mover, no te van a poder jalar izquierda o derecha o levantarte la silla. Entonces, el apoyo en la base de esa silla va a ser empotrado. Pero quizás si eres alguien de peso ligero, van a poder jalarte quizás la silla hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, en ese caso, las restricciones en la base de esa silla ya no va a ser empotrado, sino que va a ser un apoyo móvil, quizás porque te van a poder desplazar hacia la izquierda. O sea, no vas a tener una reacción que contrarreste esa fuerza externa. Entonces, hay que dejar claro que cada condición de borde va a depender de la carga a la que ésta se someta. Porque muchas veces ocurre que cuando a una estructura le sometemos a carga de sismo, puede que ésta se desplace, puede que ya no sea así como lo tenemos acá perpendicular, puede que esta base aparezca o la zapata que se desplace, ¿cierto? Un poco ahí más o menos. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que ya incursionó en el rango inelástico, o sea, que ya la desplazamos, por ahí vamos a tener algunas fallas. Y si queremos analizarlo, ya no sería empotrado, ¿sí o no? Ya va a tener va a estar funcionando quizás como un apoyo ya no empotrado, no algo móvil, así se va a mover nuestra estructura. Y a medida que aumente en altura, se va a ir desplazando más. Eso es lo que nosotros debemos calcular. Algo así se movería nuestra estructura. O sea, en resumen, el modelamiento es cuando nosotros consideramos condiciones de borde debido a las cargas o solicitaciones a las que es sometida una estructura. Pasa lo mismo en las uniones. Vamos a tener consideraciones. Aquí vamos a explicar en este curso cómo es la unión viga-columna. Muchas veces se tiene dudas acerca de si considerar empotrado o si consideramos apoyo fijo aquí en estas uniones. Muchas veces se nos dice, ponle empotrado a todos y aquí en el medio ponle apoyo fijo. Pero no sabemos por qué hacemos eso, simplemente hacemos caso y ya, le empotramos a ambos lados y al medio le hacemos apoyo fijo. Pero no, nosotros aquí en este curso vamos a explicar cómo es el correcto análisis que se va a realizar a esa viga para nosotros definir, por ejemplo, un ejemplo simple, o sea, ¿en qué nos diferencia si nosotros tenemos un apoyo fijo o un apoyo empotrado? Vamos a hacer una pequeña viga, consideran en dos casos, ¿ya? Vamos a considerar primero que es apoyo fijo. Luego vamos a considerar que es un apoyo empotrado en los extremos. Vamos a ver cuál es la diferencia de hacer estas decisiones, de en qué afecta a nuestro análisis o a nuestro posterior diseño. Aquí vamos a tener una carga, algo así más o menos. Ya, bueno, esa es una carga cualquiera, solo con la intención de que calculemos el momento. Aquí igual. Bien, nosotros sabemos, ya conocemos por nuestra preparación, ¿no? En la universidad, aquí es una carga W, aquí igual. Nosotros sabemos cómo es aquí el diagrama de momentos para el primer caso. Apoyo fijo, en los extremos no hay momento. Entonces el diagrama de momento sería ese. ¿De cuánto sería el diagrama de momento? Bueno, ¿cuánto sería el momento máximo ahí? Va a ser la carga por la longitud
Suponemos una longitud L al cuadrado sobre 8. Ese es el momento máximo que nosotros tenemos aquí. O sea, ahí vamos a calcular el acero con ese momento. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? ¿Cómo sería su diagrama de momentos? Sube al inicio, luego baja, 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 y vuelve a subir al final. Miren, si nos damos cuenta, en el primer caso, el momento en los extremos es 0. O sea que en el momento en los extremos, al ser 0, no vamos a tener un momento para diseñar acero. O sea, en los extremos vamos a tener poco refuerzo de acero. En el segundo caso, cuando consideremos empotrado, ahí vamos a tener un momento W L al cuadrado sobre 12. Lo mismo pasa en el otro extremo. ¿De qué nos damos cuenta? Al ya no ser un momento cero, nosotros vamos a tener un momento con el cual vamos a diseñar acero. En otras palabras, vamos a tener más acero en el extremo que en el caso inicial. Ahora, ¿esto en qué nos afecta? Pareciera que en nada, porque como se puede ver, entonces decimos, entonces genial, tenemos más acero. Pero el punto o el problema está en que cuando nosotros hacemos el primer caso, le decimos a la estructura que en los extremos no tiene refuerzo. O sea, lo hacemos débil acá. Y aquí le vamos metiendo mucho acero, quizás acero hasta de 1 pulgada, le podríamos meter bastones y todo ese tema. Pero en el segundo caso ya decimos, mira, bacán, reforzamos más en los extremos, pero el problema sería aquí, en el centro. En el centro vamos a tener mucho menos acero que si consideramos apoyo fijo. Entonces, esos detalles, esas consideraciones de si va empotrado o de si va a apoyo fijo, vamos a resolver esas dudas de una manera un poco aplicándolo, ¿no? Según la norma. Ahí vamos a tener en cuenta mucho lo que es lo que son la longitud de desarrollo. Por ejemplo, para este caso, para esa unión, vamos a asumir algo así para darnos una pequeña idea, algo breve. Vamos a asumir que esto es así. Esta es la columna y esa es la viga. Ahora, nosotros tenemos ahí siempre nuestro acero. Entonces, el acero viene ahí. Viene desde la viga, viene ahí y baja. Baja, ahí va nuestro acero. Ya. Esto de acá es lo que nosotros tenemos que calcular. Esta distancia, esta es la longitud de desarrollo. Esto de acá, a nosotros, ¿en qué nos sirve? Nosotros tenemos que calcular esa longitud de desarrollo, ¿para qué? Para que, por ejemplo, en este caso, nosotros no sabemos si es que esta viga de acá, quizás tiene mucho peralte. Entonces, imaginemos que esta viga tiene un peralte, quizás un peralte de 60, y esta columna tiene un ancho de 25. Obviamente, no va a ser suficiente el ancho de esa columna para que pueda soportar o pueda resistirse. O sea, al ser pequeño esta área, esta distancia, al ser pequeño, no va a ser capaz de resistir, o sea, no va a generar un momento en esta unión. En otras palabras, al no generar momento, quiere decir que esta unión va a ser una unión, va a ser un apoyo fijo. Dicho de otro modo, si nosotros queremos que sea un apoyo empotrado, este ancho de la columna
debería ser mayor, debería ser más grande esta dimensión de la columna, de modo que la viga que está llegando por aquí sea capaz o pueda ser retenida o restringida por esa columna. Al ser la columna mayor, entonces, quiere decir que ahí se va a generar una reacción de un momento. Entonces, en ese caso ya sería una columna empotrada, una unión empotrada. Y entonces, nosotros ahí vamos a realizar unos pequeños cálculos para saber calcular si es que para determinar si es que esta longitud de desarrollo es la correcta, si es que necesitamos quizás peraltar más la columna, o en otro caso, digamos, el arquitecto no quiere peraltar más la columna, no quiere agregar, no quiere hacerlo más grande, ¿no? Porque muchas veces tienen problemas con el pinto de la columna. Entonces, en ese caso, si nos dicen ya, déjale el de ancho de la columna 30 y el peralte de la viga, ponte que sea de 60, 70, lo que vamos a hacer en el ETAPS es decirle simplemente que en esa unión viga-columna no lo considera empotrada, o sea, no va a ser un nudo rígido. Ahí lo que vamos a hacer es rotularlo para que trabaje o para que funcione como este caso, como un apoyo fijo. Al hacer eso, nuestro momento en el medio, en el centro de esa viga, va a ser mayor y ya no vamos a necesitar tanto acero como si cualquiera de nosotros lo haría empotrado. Entonces, esos detalles de si va a ser en apoyo fijo o empotrado, vamos a verlo aquí más adelante cuando vayamos modelando, cuando vayamos usando el ETAPS, vamos a ir calculándolo, la longitud de desarrollo, y vamos a ir definiendo en qué uniones van a ir, por ejemplo, apoyo fijo o apoyo móvil. Perdón, apoyo fijo o empotrado. Por ejemplo, aquí, mira, la viga viene y pasa la columna normal, apoyo fijo, ¿no? Ver ahí en los... Bueno, lo consideramos como rígido para el diseño para el análisis en el ETAP. Lo consideramos empotrado. Aquí igual. Aquí serían los detalles, los problemas. Aquí en los extremos mayormente. Aquí nosotros vamos a tener que ir calculando cómo llegan las vigas ahí, si es que el peralte, si es que la longitud de desarrollo es la adecuada para que el acero trabaje bien. Vamos a calcular si es que ahí en realidad se va a generar un momento debido a la longitud de desarrollo, ¿no? O sea, si es que va a anclar bien esa viga con esa columna. Quizás no ancla lo necesario y la viga termina zafándose de esa unión, generando, ¿no? Aquí se zafa por acá. Esto de acá no, no genera momento acá, entonces esta viga se viene abajo y donde vas a necesitar más acero va a ser aquí en el medio. Bueno, todos esos detalles, esas consideraciones vamos a ir viéndolo a lo largo que vayamos modelando nuestro edificio que hemos preparado, ¿no? El plano que tenemos ahí, vamos a modelarlo en el ETAPS y ahí vamos a ir teniendo otras consideraciones aparte de esta, que es longitud de desarrollo, importante para saber definir si es que va a ser un apoyo fijo o un apoyo empotrado para la unión viga-columna. Y como ya venimos diciendo, hasta el modelado, lo básico, lo que debemos tener en cuenta es el predimensionamiento y lo que son las condiciones de borde. Saber definir bien bajo qué criterios vamos a nosotros considerar si es que qué tipo de apoyo es. Eso es importante. Pero el problema de eso es que muchas veces a nosotros, como ingenieros, no nos preparan en la universidad para eso. Yo que recuerdo, en universidad no nos enseñan cómo estructurar una edificación. Mayormente viene el ingeniero y eso es, viene el docente ya para los últimos ciclos de análisis y te pone una gráfica más o menos, una media rectangular, cuadrada, viene, te pone y te dice ya, calculemos diseñemos, te pone una viga. Por ejemplo,
esta viga que estoy dibujando acá, viene, este es un sistema de losas, viene así, acá están las columnas, y te dice, diseña la viga central. Esto de acá es una estructuración, pero obviamente no viene con el plano de arquitectura, no viene con eso y te dice, vamos a estructurarlo de esta forma. No hace eso, sino que viene simplemente con esto y te dice, ya, diseña, por ejemplo, la viga central. Y nosotros agarramos y empezamos a diseñar, ¿no? Como, bueno, a analizarlo con nuestros cursos que nos dan de RM1, 2, análisis estructural 1, y agarramos y usamos Hardy Cross, aremomentos, un montón de métodos que nos enseñan para nosotros poder analizar esta viga. En eso sí nos enseñan bastante a nosotros, nos, nos instruyen bastante en lo que es análisis estructural, pero ya nos dan servido ya la edificación o el elemento estructural que vamos a tener que analizar. En esto sí, pero en estructuración no nos instruyen para, bueno, no mucho, ¿no? En análisis un poco por ahí nos dan una idea de qué es estructurar. Y bueno, para eso entonces nosotros tenemos que buscar, ¿no? Aprovechar las bondades del Internet. Yo recomendaría mucho el libro de Antonio Blanco Blasco de Estructuración y Diseño, donde él te dice cada decisión que él toma acerca de si va a ir una columna o por qué una placa, qué tal si va una viga I, una columna en L, en T. Entonces, él toma esas decisiones, pone los planos de estructuración y te va narrando cómo es que él está tomando esas decisiones. O sea, ahí, ¿para qué nos sirve? Para ir agarrando criterio, para ir teniendo un poco más de experiencia, por así decirlo, a través del libro, para ir agrandando más nuestros conocimientos para saber cómo estructurar, porque en universidad lo que más nos instruyen es acerca del análisis. Nos enseñan bastante lo que es esto, análisis acá. Incluso muchas veces al terminar nuestros cursos de análisis estructural, nosotros pensamos que ya dominamos el mundo con esto, porque salimos a hacer nuestras prácticas y ya vamos de frente a una obra y viene el ingeniero, viene el maestro y te pide cuánto de acero, digamos, necesita o va a necesitar poner en una viga. Tú vas, chapas el plano, le empiezas a analizar, ¿no? Usas Hardy Cross, viga conjugada, lo que sepas, y la cosa es que tú terminas de analizar y vas con el maestro y lo que haces es darle su diagrama de momentos y le dices, ya, bacán, aquí está, toma, maestro, constrúyeme la viga. Pero el maestro va a agarrar el plano, va a agarrar tu diagrama y no va a saber qué hacer, porque él lo que necesita es que tú le digas cuánto cuánto es lo que va a necesitar de acero, cuánto va a ir de concreto. Él no necesita que tú le digas un diagrama de momentos. Entonces, ahí muchas veces nosotros fallamos, no tenemos claro lo que estamos haciendo. Muchas veces decimos ya sabemos analizar y ya con esto es todo. ¿No? Después de nuestro diagrama de momentos debemos tener en claro que sigue el diseño de concreto. O sea, es un requisito para el diseño tener momentos. Entonces, para una viga es simple, nosotros podemos hacerlo manualmente, pero para un edificio, una estructura de 5, 7, 10 pisos, por ejemplo, en nuestro caso vamos a hacer una edificación de 10 pisos, que son oficinas, eh, no vamos a estar haciéndolo manual, pues, para todo. O sea, se imaginan una matriz de rigidez para 10 pisos, ¿cuántos nudos nos van a salir? Entonces nosotros nos apoyamos en programas, en este caso, el más famoso, el más usado para analizar estructuras, o bueno, edificaciones, en este caso, es el programa TAPS. Existen, ¿no?, otros programas, el CSI Bridge para puentes, el SAFE, que se ha especializado en sistemas de cimentación, de losas. En el ETAP también podemos diseñar lo que es cimentaciones, pero el SAFE ya viene está más direccionado a lo que es cimentaciones.
Y en fin, hay un montón, una gran variedad de programas que nosotros podemos hacer uso para facilitarnos los análisis, los cálculos y poder tener una respuesta mayor, más certera, una respuesta más rápida de cómo es que vamos a ir diseñando o analizando la estructura. Una vez que ya tenemos claro lo que es la estructuración y el análisis estructural, lo que tenemos o lo que debemos tener en cuenta es cómo es que va funcionando, cómo es que va funcionando el, el programa TAPS. Cuando nosotros abrimos el programa, definimos nuestras unidades con las que vamos a trabajar. Y luego de eso nosotros tenemos que definir ciertas cosas. No podemos abrir el programa y empezar a dibujar a lo loco. Entonces, no sé si alguno de ustedes recordarán que en la universidad, en concreto armado, no recuerdo, es cuarto o quinto ciclo creo, donde te enseñan concreto. Y en las prácticas de laboratorio nos mandaban a realizar nuestras probetas, ¿verdad? Agarraban unos moldes cilíndricos y te decían, ya, ve llenándole de concreto. Te daban unas dosificaciones, tú lo preparabas el concreto y lo vertías en la probeta. Al día siguiente lo desencofrabas, lo dejabas en la piscina una semana para que se cure y las tenías que romper. Ahora, ese procedimiento, ¿para qué lo hacemos nosotros? Ese procedimiento no es más que para conocer las propiedades con las que cuenta este material, el concreto. En este caso, nosotros le aplicamos una carga P que va a comprimir o va a tratar de, de romper. O sea, nosotros tratamos de hallar la resistencia que tiene ese concreto, ese material. Y lo que hacemos es le aplicamos la carga y vamos a ver una deformación unitaria, que ahí se encuentra en la gráfica. Esa deformación unitaria, ¿para qué nos sirve? Es una propiedad que nosotros internamente quizás no lo vemos, ¿no? Pero en el programa TAPS sí lo toma en cuenta. Pero tenemos que ir conociendo cómo es que funciona el TAPS detrás de lo que se puede ver. Aparte de la deformación unitaria, nosotros calculamos el esfuerzo que va a soportar o a la que es sometida debido a la carga P. El esfuerzo es igual a una carga P sobre el área de la superficie cilíndrica, y ese va a ser el esfuerzo que nosotros vamos a calcular, porque a veces te preguntan, ¿no? ¿Y qué tal te ha ido con el concreto? Y tú no vas a decir, no, mira, soportó una fuerza de 100 kilogramos, por ejemplo. O sea, ese dato no te dice nada. O quizás te dicen, no, se desplazó simplemente 2 milímetros. Entonces, esos datos, así como tales, no te dicen mucho, pero ¿qué tal si le dices, no, mira, sí, tiene una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado? Entonces, este dato de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, esta es la resistencia que tiene el concreto. Digamos, ¿no? Si es que lo hemos preparado así con esa dosificación, nos puede dar más, nos puede dar menos, pero ese dato ya es algo más familiar para nosotros y es algo que el mismo programa nos pide. Cuando nosotros definimos el material, nos pide ese dato de la resistencia del concreto. Y ahí esta es el famoso diagrama, ¿no? De esfuerzo de formación. Seguidamente del material, lo que nosotros debemos definir en el ETAPS es algo que nosotros vemos en resistencia de materiales, algunos en estática incluso lo ven. Esta fórmula es bien conocida, la ley de Hooke. ¿Quién fue Hooke? Fue un físico inglés que logró relacionar el esfuerzo con la deformación. ¿Qué decía Hooke? Que nosotros trabajamos, bueno, Hooke, la fórmula solamente funciona para el rango lineal, el rango elástico, donde vemos. Y si nos fijamos acá, si nos damos cuenta, este E, ¿quién es? E es la pendiente de esta línea, de esta curva. Ahí.
Es el módulo de elasticidad del concreto. Entonces, Hooke lo que hizo fue relacionar el esfuerzo y la deformación y halló que esa pendiente era el módulo de elasticidad del concreto, que nosotros comúnmente usamos 15.100 por la raíz de F'C, o sea, por la raíz de la resistencia del concreto. O sea, esta es una propiedad directa del concreto, del material. Puede variar, ¿no? Dependiendo si es que es acero o no. Pero en este caso vamos a usar concreto. Entonces, esta es el módulo de elasticidad, es la pendiente. Nosotros trabajamos ahí en ese rango elástico. Luego de eso, una vez que nosotros ya tenemos claro qué es el material y sobre todo esta propiedad que es importante, el módulo de elasticidad, nosotros tenemos que definir una sección. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de sección, ¿a qué nos referimos? Podemos tener esta sección. Eso puede ser una viga de base B, un peralte H. Y esto, ¿qué vienen a ser? Son propiedades ya no del material, sino son propiedades específicas del elemento, o sea, perdón, de la sección. Base por altura. Podría ser una sección circular, una sección cuadrada, triangular, una sección en L. O sea, hay distintos tipos de secciones, pero nosotros nos importan estas dimensiones. ¿Para qué? Porque en ETABS nosotros también definimos secciones y aquí vamos a ver la importancia de por qué debemos entender esto. En universidad esto también nos enseñan, ¿no? En RM1, si no me equivoco, en resistencia de materiales 1 y 2, nos enseñan muchos métodos de análisis. Uno de ellos es el método de la doble integración, en donde te muestran esta fórmula. El momento es igual a E por I por una curvatura. Ahora, si nos fijamos bien, de la ley de Hooke, es simplemente esfuerzo es igual a E por la deformación. O sea, una fuerza igual a un E que podríamos decirle, ¿no? Que es la rigidez del material, pero no lo llamamos de esa forma, simplemente un módulo de elasticidad. O sea, tenemos fuerza, el E y una deformación. Y acá en el método de doble integración igual. Tenemos el momento, vendría a ser una fuerza, ¿no? Una fuerza giratoria, algo así. Tenemos el E por I. ¿Quién sería E por I? E por I, módulo de elasticidad por el momento de inercia, vendría a ser la rigidez de la sección y una curvatura. O sea, tenemos fuerza, rigidez y una deformación, que es la curvatura. Esta es la forma que nosotros quizás se nos hace más familiar. Curvatura es igual a, o la flecha, ¿no? La deformación es igual a E por I por el momento. Si nosotros integrábamos una vez que nos daba el ángulo, integrábamos otra vez, nos daba la flecha o la deflexión que tenía la viga. Nosotros hacíamos método de acá por cortes, íbamos sacando la ecuación para el momento y en base a eso íbamos integrando de acuerdo a la ecuación, ¿verdad? Esto nos enseñaban en resistencia de materiales 1 y 2. Entonces, ahí tenemos fuerza, deformación y la E se va desde acá, desde la ley de Hooke, desde la información que tenemos ahí de la E como material, viene aquí, a la sección. Viene a pasar parte de la sección. O sea que nosotros primero debemos seguir ese orden, definir material para poder definir la sección. Y ahí tenemos el I, ahí como les mencionaba, el I es el momento de inercia, son propiedades de la sección. O sea que si acá necesitábamos nosotros mejorar o tratar de obtener mayor rigidez, el E no lo vas a cambiar, es la módulo de elasticidad del concreto, pero el I sí podrías cambiarlo. El I, bien sabemos que la fórmula es base por altura, o B por H, ¿no? Como lo conocemos, al cubo sobre 12. Eso es lo que nosotros conocemos que para hallar el momento de inercia para una sección rectangular. Y ahí tenemos abajo el diagrama momento-curvatura. Entonces vayamos teniendo en cuenta, primero es el material, luego tenemos la sección y
Y acá igual tenemos lo mismo que el diagrama de esfuerzo de formación. El E por I vendría a ser la pendiente de acá de este rango elástico de la zona lineal para la sección. Luego de que hemos definido la sección, nosotros vamos a ver una fórmula bien simpática que podemos deducirla, ¿no? A partir de la ley de Hooke. Muchos lo conocemos por el pelea. Y de esto nosotros vamos a hacer un pequeño artificio, despejamos, y lo que tenemos es esto, que es lo que nosotros conocemos, esto de acá. Ahí nos damos cuenta, nuevamente, tenemos una fuerza, tenemos una deformación, y tenemos esa constante E por A sobre L. O sea, ya en la sección teníamos E por I, pero ahora en el elemento tenemos E módulo de elasticidad por A, que vendría a ser el área. O sea, vendría a ser el I. No, dicho de otra forma, serían las propiedades de la sección. Ahí tenemos así tenemos propiedad de material, propiedades de sección y tenemos el largo. Si inicialmente teníamos esto únicamente como sección, ahora le vamos a adicionar un largo para que se convierta en un elemento. O sea, va a ser más o menos algo así. Y esto es importante porque nosotros esto lo vemos en el ETABS. Vamos a tener esta longitud L. Y con eso, lo que nosotros hacemos es ir pasando la información. Si inicialmente contábamos únicamente con material, sección, ahora con la longitud, nosotros ya estamos hablando de un elemento. Y todo esto vendría a ser la rigidez del elemento, a tenerlo en cuenta. Bien, sigamos. Una vez que ya definimos el elemento, lo que sigue es definir una estructura. ¿Cómo definimos una estructura? Pues nosotros bien sabemos una estructura es el conjunto, ¿no? Es la unión de todos los elementos estructurales, vigas, columnas, placas, las losas, lo que fuese. Una estructura nosotros cómo nos enseñaron a calcularla mediante matrices, de verdad el método más conocido. Matrices, una matriz de fuerza, una matriz de rigidez, una matriz de deformación. Eso es lo que se nos enseña en la universidad. Pero ahora, vayamos a un momento al ETABS para ver cómo es que todo esto se ve reflejado en el programa, o sea, para entender qué es lo que hace el programa internamente. Nosotros lo vemos esto ha sido como un resumen de varios ciclos, ¿no? Desde tercero quizás hasta el séptimo, que nos enseñan análisis matricial para calcular, analizar una estructura. Hemos visto hasta concreto armado. Bien, una vez que entramos al detalle, primero no vamos a hacer mucho, simplemente ver estos detalles de definir materiales. Aquí nosotros vamos a usar la tercera opción y ojo acá, siempre usar metric MKS, medidas en el sistema MKS, son las unidades que nosotros usamos comúnmente. Damos OK, son las medidas que usamos, las metros, en toneladas. Bien, aquí no vamos a ver nada por ahora, damos OK. Y acá vamos a ir, esta es la interfaz de tabs. Bien, tenemos esto y vamos a Define, la ventanita, a la opción Define. Y vemos que como primera opción tenemos material, definir propiedades del material. Damos OK. Y ahí nos aparecen unas opciones por defecto. Veamos la de acá, 4000 PSI, modificar. Bien, si vemos acá, en esta primera parte nos habla acerca de las propiedades del material en sí. O sea, si vamos a trabajarlo por densidad, por peso unitario. Esto de acá también hay que tener en cuenta que nosotros
contamos con esta información. Bueno, contamos con ambas y la que vamos a usar es peso unitario. Bien, entonces, sí nos piden ese peso unitario del concreto y eso nosotros lo tenemos en la norma de 0,20. Por aquí lo tengo, me parece, acá la norma de 0,20. Si vamos a pesos unitarios del concreto, nos habla aquí que para el concreto simple de grava es de 2300, pero nosotros no vamos a usar un concreto simple para una columna, para una vía, porque ahí tenemos acero, entonces lo que nosotros usamos es concreto armado. Nosotros vamos a usar este dato de acá, que nos dice añadir 100 al peso del concreto simple. O sea, si el concreto simple era 2300, nuestro concreto armado va a ser de 2400. Ese dato lo colocaremos aquí. Luego nos habla del módulo de elasticidad. Esto de aquí ya lo hemos estado viendo. Módulo de elasticidad. Módulo de Poisson. O el coeficiente de Poisson. Que comúnmente por defecto nos viene 0,2. Pero esto de acá hay una fórmula, ¿no? En las que interviene el módulo de corte. Interviene el módulo de elasticidad. Cómo se calcula. Y por ahora lo vamos a dejar en 0,2. Pero me parece que luego les voy a mostrar cómo calculamos o lo dejamos ahí. Y luego nos viene el coeficiente de expansión térmica, que no, para el concreto no altera mucho, ¿no? No, lo dejamos ahí porque no afecta, es mínimo, es despreciable. Y el módulo de corte del que les hablaba. Por ejemplo, ahí cambiamos. Y se pueden dar cuenta cómo es que varía el módulo de corte, o sea, están relacionados ambos. Podemos poner así 1.000.000, digamos, por ahí. Y el módulo de corte va aumentando. Después de eso, acá tenemos esta opción para definir. Dice definir propiedades del concreto. O sea, acá vamos a definir la resistencia. ¿Recuerdan lo que hacemos en el laboratorio de concreto? Calculamos cuánta fuerza soporta. Esa fuerza la dividimos entre un área y vamos a encontrar la resistencia que soporta tu concreto es 210, de 175. Acá dice 280. Solo que está en kilogramos milímetros cuadrados. Si usamos 210, ahí sería 2,1. Y le damos OK. Ya, bueno, eso es para el concreto. Ya, entonces, acá definimos estas propiedades y ahí va quedando por ahora lo que es el concreto. Y luego vamos a definir, miren, si nos damos cuenta, el mismo programa nos dice para definir propiedades. ¿Qué pasa aquí con las propiedades? Vamos a ver la primera pestaña. Si bien nos damos cuenta, aquí aparecen un montón de propiedades ya establecidas, que ya vienen por defecto. Y vamos a ir, solo por ver alguna, que es... No salió aquí, a ver. Bueno, vamos a agregar una nosotros. Aquí nos pide estos detalles, ¿no? Si es que vamos a tener de concreto, si es que va a ser de acero, y nosotros ahí vamos definiendo de acuerdo a los requerimientos de nuestra estructura que vamos a analizar. Por ejemplo, concreto rectangular, y ahí te pide las dimensiones, te pide aquí el peralte, te pide el ancho. Una vez que tú tengas esa información, lo que haces es ir, acá lo agregas y la estructura va a ir cambiando. Se va a ir modificando tus elementos estructurales. Y acá viene lo importante, lo que les decía anteriormente. ¿Para qué nosotros definimos material? Aquí hay una parte donde te dice material.
O sea, estamos en la ventana de sección y acá te habla de material. Ahí nosotros vamos a elegir el material que hemos definido. Acá. Ahí definimos nosotros. O sea, ahí le pasamos la información del material a la estructura, perdón, al elemento, a la sección. Nuestra sección ya va a ir ya con la información del material, sus propiedades de módulo de elasticidad, de Poisson, módulo de corte, con la resistencia. Acá nosotros elegimos el material que hemos definido. Seguidamente lo que venía, ya tenemos el material, tenemos la sección. Entonces, el elemento, para el elemento nosotros lo que hacíamos era darle una longitud. Y eso es donde lo podemos ver. Cuando vayamos dibujando, ahí por ejemplo, vamos a poner en todos los pisos, dibujamos vigas. Entonces, esa viga, que era una sección, ahora le dimos una longitud, se convirtió en elemento. Lo mismo para columnas. Ya le dimos una longitud a la columna. Para las losas, igual. Ahora, esto de acá, esta unión de elementos estructurales, se pueden ver, o bueno, es una estructura, y acá lo podemos apreciar. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Esta sería la estructura. Aquí es donde nosotros aplicaríamos el método matricial para calcular, ¿no? Las respuestas que queremos, las derivas, los momentos del pórtico, de las vigas, de las columnas para diseñar acero. Entonces, esto es lo que hace el ETABS. En esos pequeños pasos que hemos visto para definir el material, la sección y el elemento, a nosotros dibujar con esto, ya nos quedaría para añadir solamente las condiciones de borde, las que les dije, ¿no? En las bases, las cargas a las que va a estar sometida. Bueno, por eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, es solo ver que este programa sigue las mismas, tenemos la misma pauta que estamos siguiendo aquí, donde hasta el momento ya llegamos al elemento y a la estructura, o al sistema estructural. La estructura, bien. Ahora, cuando nosotros tenemos una estructura, es de conocimiento de todos nosotros que toda estructura tiene su propia respuesta. O sea, tú le aplicas una fuerza externa a una viga, a una columna, y esta va a reaccionar de distintas formas, dependiendo cómo tú le estés aplicando la fuerza externa. Por ejemplo, una viga, ¿no? Cómo trabaja flexión, viene uno, incluso hay en algunos casos ya se está flexionando sin que venga ninguna fuerza externa por su propio peso. En algunos casos se comprime. También tenemos lo que es la torsión, que aprovechando que estamos viendo esto, cómo funciona la torsión. Cuando en una viga, por ejemplo, tenemos torsión y queremos nosotros salvar o no tener que realizar un cálculo para ver si es que cumple o no cumple. Si tú tienes torsión y quieres evitar ese problema, una recomendación por ahí es peraltar un poco más la viga para evitar esa respuesta. Y acá tenemos la fuerza interna por corte. Eso es cuando nuestro muro no es capaz de soportar las fuerzas laterales. Viene una fuerza lateral muy fuerte, sobrepasa la resistencia de nuestro muro, en particular un muro de albañilería, y lo corta. Nosotros lo apreciamos viendo grietas bien grandes, diagonal, vertical, de todo tipo. Entonces nos arruina todo el elemento. Esas serían las fuerzas internas que nosotros vemos en una estructura. Luego tenemos que, aquí, en consideración, ¿no? ¿Qué
¿Qué son estas fuerzas? Porque las fuerzas internas nosotros no las controlamos. Viene una fuerza interna, es una reacción, es algo intrínseco del elemento, pero una fuerza externa es algo que también ya está ahí, ya existe. Por ejemplo, fuerzas de gravedad. Tenemos una carga muerta, que sería el peso propio de la estructura. Tenemos una carga viva, que sería sobrecargas por ahí de repente. También podrían ser cargas de algunos objetos que nosotros podemos mover con facilidad. Pero aquí hay que saber definir, ¿no? ¿Qué es una carga viva, una carga muerta? Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto de tal forma que sea de un peso considerable, pero que si la vamos a retirar de un ambiente y al retirarla nos daña este ambiente, por ejemplo, no sé, nos deja muy mal, o tendríamos que tumbar un muro o abrir más la puerta, o sea, en resumen, si es que esta carga no te afecta para nada el lugar donde se encuentra, no te afecta en nada para poder movilizarlo, vendría a ser una carga viva. Si no, se considera como una carga muerta. Un ejemplo tenemos en los cementerios. En los cementerios, imaginen, no en la tierra, ya no en el suelo, sino en los nichos. Ahí mayormente, bueno, anteriormente se guardaban ahí los cadáveres y nosotros poníamos una persona ahí, un fallecido, y esta persona normalmente nosotros la consideraríamos como carga muerta, pero en realidad no, viene a ser una carga viva, porque uno guarda a sus familiares, guardan ahí a los fallecidos y al cabo de cierto tiempo la, esta, el cementerio termina retirándolos, ¿no? Para dejar el espacio libre para otros cuerpos nuevos que vienen más adelante. Después de las cargas de gravedad, tenemos la carga de sismos, que es en la que vamos a enfocarnos en este curso, porque también existen cargas de viento, cargas de nieve, incluso la misma carga del suelo. Hay muchas cargas externas, pero nosotros en este curso vamos a enfocarnos en estas cargas de gravedad, carga viva y muerta, y las cargas de sismo, mayormente conocida como el Zux sobre R, que serían los factores, ¿no? de amplificación, que hoy día también, bueno, no hoy día, pero en este curso sí vamos a ver cómo es que salen, ¿no? Estos valores del Z, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, Z ya es la zona, ya nos dan ya punto 45, nos dicen, tenemos el uso, dependiendo, oficinas ya no es importante, uno lo ponemos, el C, el factor de amplificación, el S, el factor del suelo, y el R, el de reducción, dependiendo del sistema estructural. Esos son temas que nosotros vamos a ir explicando uno a uno, cómo es que salen, vamos a ir definiendo también de acuerdo a la norma, vamos a enseñar acá cómo es que nosotros vamos a definir qué tipo de estructura es, no porque tenga pórticos, vamos a decir que es aporticado, o si tiene placas, vamos a decir que es de muro de concreto. Quizás puede tener ambos, y nosotros vamos a decir es dual. No, entonces aquí vamos a ver de acuerdo al porcentaje que absorben de la carga sísmica. Apoyándonos del programa, esto nos va a facilitar bastante el cálculo y más adelante vamos a ir viendo acerca de la verificación del sistema estructural. Es interesante esto, las cargas de sismo, puesto que nosotros no definimos, no decidimos, el sismo puede venirte como aquí lo vemos, el sismo es una carga lateral, pero el problema es que nosotros no sabemos en qué dirección va a venir. No sabemos si es que el sismo va a venir en la dirección Y o si va a venir en la dirección X. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para contrarrestar estas cargas de sismo? No sabemos si o no cómo es que va a venir. Incluso nos podría afectar de manera vertical, dependiendo. ¿Cómo nos afectaría de manera vertical? Digamos, si tenemos un alero bien grande que nos obligue a hacer un cálculo
con sismo vertical, o sea, los 2/3, ¿no? Según la norma. Eso lo vamos a ver también más adelante. Tenemos un alero, un volado ahí, y vamos a ver si es que necesitamos realizar un análisis con sismo vertical, o si no simplemente en planta. Ahí vamos a ir viendo todos esos detalles. Entonces, al no saber nosotros en qué dirección va a venir este sismo, lo que vamos a hacer nosotros es tratar, bueno, aquí se ve en la animación cómo se mueve la estructura, no sabemos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de buscar o de conseguir es de rigidizar nuestra estructura. Tenemos esta vivienda, vamos a ver un momento nuestro plano. Tenemos esto es lo que nos entrega el arquitecto. Si nos fijamos primero, aquí tenemos una avenida secundaria y aquí debajo tenemos una avenida principal. En conclusión, esta estructura se encuentra en una esquina, donde acá es la parte que colinda con los vecinos. Ahí. Entonces, esta estructura es la típica que nosotros decimos es una estructura problemática. Las estructuras en esquina se dicen que son las más problemáticas, pero muchas veces no entendemos por qué se dice que es problemática. Resulta que al ser una estructura ubicada en una esquina, la mayor concentración de rigidez va a estar ubicada más o menos por esta zona, puesto que ahí es donde se va a concentrar la mayor cantidad de muros. Al tener más muros, vamos a tener más rigidez. ¿Y qué sucede aquí adelante en las fachadas? Nosotros no vamos a poner una gran cantidad de muros en la fachada. En la fachada lo que nosotros tenemos son nuestras puertas. Algunos tienen puras columnas en sus fachadas y todo lo demás es puerta, ventana, un parapeto, un vano por ahí. Pero son elementos que no nos aportan rigidez. Entonces, es debido a eso que decimos que es problemática, porque la mayor concentración de rigidez está en los lados que colindan con los vecinos. Esto nos puede ocasionar problemas de torsión en planta, los cuales son irregularidades de la estructura que también vamos a ver en este curso. Vamos a calcular, vamos a enseñar cómo es que se calcula cada irregularidad y vamos a ir corrigiendo. Si es que tenemos alguna irregularidad, vamos a ir corrigiendo. Ahí, con ayuda de la norma E030, vamos a ir viendo los parámetros y vamos a ir calculando cada uno, porque de acuerdo a nuestra edificación es si se nos permite o no irregularidades. Hay que tener en cuenta que estamos en zona 4, entonces por ahí hay algunas restricciones que más adelante vamos a tener en cuenta. Por ahora, dejar esto ahí como un avance de qué es lo que vamos a hacer y de por qué se dice que es problemática una estructura en esquina. Ya en resumen, la mayor concentración de rigidez está tirada siempre para el lado que está cerca de los vecinos. Bien, y ahora, ¿para qué les mostré este plano? Si nosotros bien vemos este plano, es bonito, está bien distribuido, ¿no? Los ambientes, es simétrico. Estructuralmente no sabemos, pero arquitectónicamente sí nosotros lo vemos que es simétrico. Los ambientes, las medidas, todo está bien distribuido. Pero ahora, ¿a qué me refiero con simetría estructural? Como les venía diciendo, nosotros no sabemos en qué dirección viene el sismo. El sismo puede venir en esta dirección o puede venir de abajo hacia arriba, en dirección X o en dirección Y. Nosotros no sabemos. Entonces, para eso es que nosotros buscamos simetría estructural. ¿A qué me refiero? Nosotros lo que hacemos es tratar de que nuestra estructura tenga elementos estructurales simétricamente. ¿Para qué? Para que nuestro centro de rigidez se encuentre lo más cerca del centro de masa o del centroide de la estructura.
¿Para qué? Para no tener un brazo de palanca entre el centro de rigidez y centro de masa. Para no tener lo que ya dijimos de las estructuras que están en esquina. Para no tener problemas de torsión en planta. Entonces, por eso es que nosotros, aquí en la animación, vemos cómo estas barritas rojas representan unas placas o unas columnas, y ahí nosotros vemos cómo es que se van formando estos elementos estructurales que nos van a ayudar a rigidizar la estructura. Esta sería una forma adecuada, si nos damos cuenta, está haciéndose de forma simétrica. Por ejemplo, tenemos en este lado, tenemos por acá, izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es hacerlo simétrico. Es lo que yo recomiendo que deberíamos hacer para tener una buena respuesta de nuestra estructura. Obviamente que en una fachada no vamos a poner muros estructurales o vamos a poner muchas placas, porque como ya les dije, ahí tenemos ventanas, tenemos vanos, puertas, entonces por ahí se nos va a dificultar un poco, pero ese es el trabajo de nosotros, pues los ingenieros que vamos a estructurar una edificación, tenemos que ver la forma de que cumpla, ¿no?, con nuestras derivas, tenemos que ver que tenemos que tratar de no chocar mucho con el arquitecto, o sea, ese es el trabajo, de tratar de mantener la propuesta que hace el arquitecto y que cumpla con nuestros requerimientos según nuestras normas, la E030 en este caso. Porque miren cómo se mueve la animación. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos esto? Si nosotros concentramos todos los elementos estructurales para un lado, en este caso en la animación, si lo colocamos ahí todo lo que está de rojo, ¿qué pasa si nosotros concentramos ahí los elementos estructurales? Ocurre esto, que va a ser tan rígido en el fondo que no se va a mover, pero en la parte de adelante va a moverse. Esto es lo que se conoce como efecto bisagra. O sea, vas a tener una gran torsión para, para tu edificación, lo cual no te va a permitir continuar con el análisis. Entonces, para esto es que nosotros debemos buscar simetría. Simetría estructural, no se olviden, es importante para un correcto análisis y evitar irregularidades de torsión en planta. Bien, y por ahora, por este curso, hasta este momento ha sido todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ponente y damos inicio a la rueda de preguntas.